en este mes, el mes de junio. Estamos centrados en una serie que de alguna forma está titulada como Grandes Hombres de los Hechos. Grandes Hombres de los Hechos. Y me refiero o nos referimos al libro de los Hechos. ¿Sí? No tanto que hayan hecho algo, aunque sí, pero nos referimos al libro de los Hechos. Y la semana pasada estudiamos al primero de esos personajes. Lógicamente en 4 domingos no podemos ver todos los personajes del libro de los Hechos, pero de los que tenemos seleccionados vimos el primero, que fue Esteban. ¿Quién se acuerda que vimos Esteban el domingo pasado? Sí. Y el día, lógicamente, de hoy estaremos viendo otro. Hay mucho que podemos aprender de la Biblia, pero en particular también podemos aprender mucho de lo que le sucedió o le sucede o lo que hicieron o dejaron de hacer los personajes de la Biblia. No podemos descuidar esta realidad. Inclusive, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, nos dice con toda claridad que estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿sí? Y están además escritas para amonestarnos a nosotros, ¿sí? En realidad a quienes hemos alcanzado, ¿sí?, los fines de los siglos, a nosotros. Están puestas para que tú y yo podamos aprender de ellos. Así que comencemos. Padre bendito, te doy tantas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estudiar un personaje más dentro de tu palabra, Señor. Háblanos, muévenos, actívanos, Padre, enséñanos, y que en cada uno de nosotros quede bien grabado lo que tú tienes para nuestra vida, nuestro corazón, y que seamos obedientes. Padre, te damos la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que veamos, como decía hoy, otro personaje más, y me estoy refiriendo a Felipe. Felipe, ¿sí? Felipe inclusive es un personaje que no es necesariamente muy importante o conocido. Solo aparece en el libro de los Hechos, fíjese. En ninguna otra parte de la Biblia encontramos a este personaje. Y todavía su nombre Felipe no es un nombre hebreo, es un nombre griego. Felipe significa amador de caballos, al que le gustan los caballos. Es que hasta ni siquiera, hay unos nombres acá bien interesantes, ¿verdad?, que se refieren a Dios y todo. Pero acá yo me imagino que a lo mejor a los papás les encantaban los caballos. ¿Cómo le pondremos a nuestro hijo? Gelipe, ¿no? Gelipito, ¿verdad? Porque nos gustan los caballos, yo no sé, ¿verdad? Pero ¿qué sabemos de Felipe, no? Y quisiera en esta ocasión, normalmente lo que usualmente hacemos es que buscamos la primera vez que aparece un personaje, en este caso Felipe, y vamos buscando a lo largo de la palabra de Dios hasta concluir la última vez que aparezca. Pero el día de hoy, para fines prácticos, vamos a hacerle al revés. Vámonos al capítulo 21 del libro de los Hechos, en versículos 8 y 9, Hechos 21, 8 y 9, en donde aparece por última vez. Es la última vez que se menciona a Felipe, y de ahí quiero como regresarme para hacer el contraste entre cómo empezó y cómo terminó, ¿sí? Es a lo que quiero o pretendo hacer en este sentido. Así es que nos dice ahí en Hechos 21:8, dice su palabra: al otro día, ¿sí?, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Pablo se encuentra en este tiempo en su tercero y último viaje misionero. Ya viene de regreso, va a su central de operaciones que es Jerusalén, van de regreso hacia allá y van lógicamente como acostumbraba, y además era lo necesario por el tipo de transportación de aquel entonces. Tenía que estar haciendo pausas o se detenían en ciertos lugares. Y se va deteniendo en este tercer viaje misionero y llegan a Cesarea, ¿sí? Y nos dice que entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿sí? Así es que este es lo último que nos dice de Felipe la palabra de Dios. Ahora, no debemos confundir a este Felipe con Felipe el apóstol. No es el mismo, no es uno de los 12, no es Felipe el apóstol, ¿ok? Entonces estamos hablando de otro Felipe totalmente diferente. Como ahorita decíamos,
es un nombre griego, no es un nombre hebreo, no sabemos cómo se llamaba en hebreo. ¿Ya sabemos qué significa Felipe? Ajá. ¿Hay alguien aquí que se llame Felipe? ¿Sí? ¿Te gustan los caballos, mi hermano? ¿Sí te gustan de verdad? ¿O nomás es puro? No, entonces hiciste honor a tu nombre, ¿verdad? Qué bueno, al final de cuentas, ¿no? Como le decía, quién sabe por qué le habrán puesto ese nombre, pero nos dice lo que nos desarrolla la conexión con el resto del libro de los Hechos, es que dice que era uno de los 7, ¿ya lo vio que ahí dice? En el versículo 8, Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Cuáles 7? ¿Cuáles 7? Y al estar estudiando este personaje, llamó mucho mi atención que en este pasaje de Hechos 21 se refiere a él como Felipe el evangelista. El evangelista, y conecta para que no tengamos a lo mejor confusión o duda. Nos dice que era uno de los 7. Nos dice un poquito más, nos habla de un buen testimonio, porque inclusive dice que tenía 4 hijas, doncellas, o sea que se habían mantenido puras, diríamos, y que eran profetas, profetizaban. Fíjese nada más, es que las tenía bien instruidas en los caminos del Señor. Vemos un fruto en la vida de Felipe. Pero me preguntaba yo, ¿qué es lo que le sucedió a Felipe para que al final del libro de los Hechos, o cercano al libro de los Hechos, la última vez que se le menciona, ¿por qué es identificado así, como el evangelista? ¿Por qué? Porque la primera vez que se menciona, no dice que era Felipe el evangelista, así no lo identifica. En realidad, la primera vez, vámonos ahora a la primera vez que aparece Felipe en el libro de los Hechos, y vámonos al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Ruth, ¿me das más monitor? Por favor. Dice entonces que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Murmuración. Qué palabra tan peligrosa. Murmuración. Creo que todos, si preguntara quién ha murmurado, todos tendríamos que levantar la mano. En algún momento de nuestra vida, yo sé que ustedes son santos, inmaculados, perfectos y no murmuran, pero antes, en el pasado, cuando iban a otra iglesia, no es cierto. Pero qué triste, hubo murmuración. Está la vida de la iglesia en todo su esplendor, está creciendo el número de los convertidos y hubo murmuración. Qué triste que como resultado de la actividad de la vida de la iglesia provoque fricciones de tal manera que empiece la murmuración. Aquí no hay murmuración, pero en otras iglesias sí hay mucha murmuración. Y lo peor de todo es que la murmuración es por cualquier tontería. ¿Sabe que si contextualizamos este pasaje, lo traemos al tiempo de hoy, sería el equivalente a que alguien viniera, por ejemplo, conmigo como pastor? Oiga, es que ¿sabe qué? El otro día en la reunión que tuvimos la semana pasada, donde estábamos celebrando su cumpleaños, por cierto, muchas gracias por esa celebración increíble que tuvieron a bien tener o celebrarme. Y decir, ¿sabe qué? Es que fíjese que nada más me dieron un tamal, pero no me dieron 2. Y yo vi que a la hermanita de un lado le dieron 2. Y a la hora que traían el agua de piña, a mí me dieron agua de pura piña, ¿verdad? Murmuración, murmuración. Es lo que estaba sucediendo y es lo que tristemente sucede en las iglesias, otras iglesias el día de hoy. Murmuraban. ¿Qué murmuraban? De que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Por qué le dieron a la fulanita y a la menganita no le dieron lo mismo? Eso es de lo que se empieza la murmuración. Cuidado, mis hermanos, con la murmuración, porque si bien es cierto, acciona ciertas cosas que tengamos que implementar para resolver problemas, que en lugar de murmurar, mejor ven y sugiere, mejor ven y comenta, pero no andes murmurando. Y dice que entonces los 12 convocaron, esto es bien claro que ya Judas ya murió y entonces nombraron a otro más y se vuelven a hacer 12, se está refiriendo a 11 que anduvieron con Jesús más uno que acababan de nombrar ahí mismo unos versículos antes. Y dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a, ¿cuántos? 7. Ya sabemos de dónde vienen los 7, ¿verdad que sí? Ahora ya sabemos de dónde vienen los 7. Buscad, ¿sí? Pues, hermanos, de entre vosotros, y no están buscando traer a alguien de la calle o traer a alguien de otra iglesia, de otro ministerio. Mis hermanos, el llamado a servir en nuestra iglesia es para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros. Y entonces ni siquiera deberíamos estar buscando entre nosotros quién pueda servir a las mesas. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, número 1, y del Espíritu Santo, a Felipe, aquí está nuestro personaje Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Yo quiero que vea la seriedad del asunto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, ¿sí?, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que encontramos en el versículo 5 los nombres de estos 7, todos son nombres griegos, no solo el de Felipe, todos son nombres griegos, mostrándonos que había algunos judíos que hablaban griego, que estaban siendo convertidos, o a lo mejor algunos griegos que estaban viniendo a Cristo, y Felipe era uno de esos 7. Ahora, lo que suena importante, y es donde quiero centrar mucho de la enseñanza en esta tarde, es que el versículo 3 nos dice que a quienes encarguemos de este trabajo, busquemos 7 de entre nosotros a quienes encarguemos de este trabajo. ¿A qué trabajo se refiere el versículo 3? Pues dice el versículo 2 que era para servir a las mesas. Para servir a las mesas. Me llama la atención porque la palabra servir no siempre nos agrada, no nos gusta considerarnos como siervos, ¿verdad? No nos gusta la idea de servir, queremos que nos sirvan. Pero la palabra servir en el original griego es una palabra que más o menos se pronuncia como diaconeo, que lógicamente de ahí viene nuestra palabra diácono. Es que servir es diácono, servidor, ayudador, ese es el significado. Así que encontramos entonces aquí en este capítulo 6, en donde Felipe está apareciendo por primera vez como un diácono, como un servidor, ¿sí? Pero en el capítulo 21, ¿cómo lo encontramos? Felipe, él, no le oigo, el evangelista, ¿sí? El evangelista, ¿sí? Ahora todos como cristianos somos llamados a servir, a ser diáconos en pocas palabras. Claro está que algunos argumentan que un diácono estaba, comisionado para servir en cierta área en particular o una tarea precisa. Sea lo que sea, así comenzó Felipe. Felipe no comenzó como evangelista. Felipe empezó como diácono, como servidor. Primero fue escogido para servir antes que para cualquier otra cosa. Antes que para cualquier otra cosa. Comenzó Felipe su ministerio haciendo cosas que para muchos pudieran ser triviales, rutinarias, a lo mejor insignificantes. Y te preguntaría, ¿y tú? ¿Y tú? Porque por aquí es donde todos debemos comenzar. En donde no hay ningún argumento, en donde no necesitas estudios teológicos, no necesitas dones de enseñanza, no necesitas dones de liderazgo, ¿verdad? Para servir a las mesas, para servir en la iglesia, y es por donde debemos comenzar. Porque algo que me sorprende mucho es, miren las características de estos 7 de buen testimonio.
llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y era para servir a las mesas. A veces tendemos a minimizar y vemos a los servidores allá. Y yo preguntaba en la mañana, ¿cuántos de ustedes a lo mejor saben el nombre de alguno de los servidores que están aquí domingo tras domingo? Ahí está. Pueden verse, pero a la vez no se ven. No deben verse. No deben quitarle a ustedes la atención. Ese es el don que tienen, de no captar la atención, pero de servirles. Y les traen los sobres, les traen el Kleenex, les ayudan a sentarse en algún lugar, les ayudan en alguna información, les atienden lo que sea necesario, ¿sí? Y eso no los hace menos, porque a veces tendemos a pensar, son servidores, no. Pero él no, él es pastor. Todos estamos para servir, ¿sí? Y Felipe pudo haberse acomplejado, porque observa el contraste. Había los 12, sí, los 12. Se puede imaginar, ahí viene Pedro. Cuidado, ay Pedro, ¿te saludó Pedro? Sí, a mí es mi amigo, ¿verdad? No sé, ¿te puedes imaginar? Este es el contexto de lo que nos sucede en nuestro diario vivir. Y Felipe pudo haberse quedado medio celoso o molesto, porque nos dice que el objetivo es que estos 12 nombraron a los 7 para servir a las mesas, mientras que ellos se iban a concentrar en persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. En tiempos de hoy alguien podría pensar, sí, ¿verdad? Ellos quieren la fama, ellos quieren el liderazgo, quieren ser jefes, y tú quieres que yo sirva a la mesa. No vemos nada de eso en Felipe. Esto es algo de lo que podemos, porque Felipe pudo haber pensado, no es justo. ¿Y por qué ellos y yo no? ¿Por qué no puedo yo ser quien ministre la palabra? Podrías decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo ser mejor pastor que el pastor Enrique, ¿sabías? Y a lo mejor sí, ¿quién dice que no? Es que ese no es el punto. El punto es cómo está tu corazón de siervo. Podrías decir, es que yo podría ser un buen líder y no me han dado oportunidad. A lo mejor dirías, es que me están desaprovechando. Se están perdiendo, ¿verdad? Qué desperdicio de que no me usen. Pero no vemos eso en Felipe. Me llama la atención. Tú y yo todos somos llamados por Dios para servir. Tú y yo, todos aquí, los que estamos aquí, en realidad deberíamos ser diáconos, servidores. Yo te pregunto, ¿ya eres? ¿Ya eres? Como cristianos, y dice, de buen testimonio. Mi hermano, no se trata de que solo mi hermano Pedro, que está con su esposa al frente de servidores, tú Pedro tienes que dar buen testimonio, ¿eh? No, el buen testimonio es para cada uno de nosotros. Si no quieres servir, tú estás en desacato. Pero el buen testimonio, como por eso decía Pablo, que nos comportemos como es digno de nuestra vocación, de buen testimonio, de buen testimonio. Y ¿sabes cuál es el lado malo de la tecnología ahora? Que las redes sociales dan testimonio de tu comportamiento. De la abundancia del corazón habla tu Facebook. ¿Verdad que sí? De repente llegan solicitudes de amistad, no sé por qué llaman amistad, porque has visto cuántos has aceptado como amigos y ni siquiera los conoces ni en persona, ¿verdad? Y de repente al rato me dice mi esposa, oye, ¿por qué aceptaste esta persona? No sé, pues porque me pidió. Y pues, sí, pero ¿ya viste lo que publica? Ay, nanita. Pero es que precisamente tenemos que cuidar, y digo, el Facebook lo pongo como un ejemplo, pero toda nuestra conversación, nuestro diario vivir, a donde quiera que vayamos, sea lo que sea que hagamos, ellos eran de buen testimonio. Su Facebook estaba de lujo. Ahora te piden amistad, no sé si has visto, hay algunos que, digo, ya con el consejo de mi esposa ya me fijo. A veces ni la foto de perfil aparece. Entonces, ¿quién es? No sé. Y luego, publicaciones, pura tontería. Yo digo, mis hermanos, somos cristianos y debemos comportarnos como cristianos dignos de nuestra vocación. Y nuestro Facebook, nuestro testimonio, tiene que ser de buen ejemplo. Felipe, el diácono, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio.
Yo creo que su Facebook ha de haber estado, pero... Porque también hay otros que exageran, ¿se ha fijado? Hay otros que exageran. Y están mande y mande y mande y mande y mande. A veces digo, necesitamos darles unas clases de cómo funciona, ¿sí? Los publicaciones virales en las redes sociales, en donde son negocios para la gente. Y uno dice, déjame enviarle a todos mis contactos, y lo único que estás haciendo es enriquecer a la persona que te lo mandó. Y llegan y llegan y llegan y llegan y llegan, está pite el celular o el aparato, y digo, ¿qué es esto? Digo, no que esté mal, pero hay algunos que en lugar de la intimidad con Dios, en lugar de recibir de Dios directo, este está bonito, y lo publica, no sé, aunque no sea necesariamente un mal testimonio, debemos cuidar nuestro testimonio. Así que nos encontramos entonces, como vimos ahorita, en el principio del libro de los Hechos, Felipe el evangelista, y en el capítulo 21, el diácono y Felipe el evangelista. ¿Cómo fue, que pasó de diácono a evangelista? Evangelizar o evangelista es quien comparte el buen mensaje, ¿sí? Compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Pero ¿cómo pasó de diácono a evangelista? Porque de alguna manera, como estudiamos la semana pasada, Esteban, otro de los 7, fue asesinado a pedradas por compartir el mensaje del evangelio. Y entonces comenzó la persecución en la iglesia. Dice, vayas ahora al capítulo 8, Hechos 8, versículo 1. Y mire lo que sucede. Dice que Saulo, aquí acaba de decir que murieron, que Esteban durmió. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahora mire, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Te puedes imaginar que después de aquí, de la reunión, llegues a tu casa, te dispones a comer y de repente entran y te saquen de las greñas por haber venido a la iglesia? Yo creo que no habría muchos culpables, ¿verdad? Si no vienen, pues no les van a perseguir. Pero es lo que comenzó, ¿verdad? La persecución, ¿sí? Como resultado, los cristianos, como dice aquí, a excepción de los apóstoles, huyeron, siendo dispersados por todas partes, ¿sí? Me llama la atención que cómo Dios permite, porque podríamos decir, bueno, si está creciendo la iglesia, si están haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué Dios permite la persecución? Mi hermano, Jesucristo en Hechos 1:8, no lo busque, pero les dijo, me seréis testigos, ¿qué dijo? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estos están siendo testigos en Jerusalén. Pero de ahí no pasan. Pero el plan de Dios era de Jerusalén pasar a todo Judea, ¿sí? Y de Judea a Samaria, y de Samaria al resto de la tierra. Y entonces, ¿qué dice? ¿Por dónde fueron dispersados? Judea y Samaria. ¡Qué casualidad! A veces, mi hermano, Dios, para movernos a ti y a mí, puede permitir que sucedan circunstancias difíciles para que despertemos de nuestro letargo, que reaccionemos, que nos demos cuenta que no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es lo que está haciendo aquí. El plan de Dios es que de Jerusalén salieran a Judea y no están saliendo a Judea. Entonces viene la persecución y ahora sí. Y esto fue lo que provocó, dice versículo 4, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto fue lo que provocó que Felipe también se moviera. Dice el versículo 5 que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, algo que me llama mucho la atención
Es que esta palabra predicar no se refiere a lo que estoy haciendo yo ahorita aquí como un sermón. A veces pensamos, el que predica, predica un sermón. No, el verbo, porque hay dos verbos en griego que se utilizan y se traducen predicar, pero el verbo que está utilizado aquí en el griego significa proclamación. Es aquel que proclama, que anuncia a Cristo. Es que no tenía que estar en un púlpito, no tenía que estar en una iglesia, en una reunión. Él andaba hablando de Cristo, proclamando. Caruso es el verbo que se utiliza ahí. Y la gente unánime, ahora observe, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía. Oiga, pero alguien podría decir, oye, pero este Felipe, ¿qué Felipe no es uno de los 7? ¿Felipe? Pues, oye, ¿qué no estaba sirviéndole en las mesas? Ahí andaba de mesero. Pues la semana pasada yo lo vi. Es más, a mi abuelita, la viuda, no le hizo caso. Es murmuración, porque así somos a veces, ¿verdad? ¿Y ahora qué anda haciendo aquí? ¿Pero ya lo viste? Dice versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice nada más, qué increíble. El diácono, el servidor, al que a lo mejor los más dirían, no, es que yo soy uno de los 12, ¿tú quién eres, diácono? Quiero que vea esto, porque a veces nos dejamos llevar, estamos esperando un nombramiento, estamos esperando que el pastor Enrique nos descubra. Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué fue lo que creyeron? ¿Qué hacía Felipe? Anunciaba, se fija, proclamaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No tenía pelos en la lengua. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ya te bautizaste, mi hermano? El mes que entra tenemos bautizos otra vez. Versículo 13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta el mago, Simón el mago estaba atónito. Y encontramos aquí dos grandes rasgos del carácter, del temperamento de Felipe. Número uno, vemos a un Felipe que estaba dispuesto a evangelizar, a proclamar el mensaje del evangelio bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. Esa terrible persecución pudo haber provocado que se escondiera, que se quedara callado con respecto a su fe, pero cada vez que él proclamaba, estaba arriesgándose a sufrir la muerte igual que su amigo Esteban. Vemos a un Felipe arrojado, valiente, un apasionado por compartir el mensaje que lo llevó a hacerlo por encima de su bienestar personal. ¿Y nosotros? Pastor, es que el domingo es mi día de descanso y si quiere yo le ayudo, pero al final del culto y una vez al año, porque en la mañana que estaba en mi tiempo devocional vino a mi mente que estaba orando por ustedes y estaba orando por cada lugar vacío. Aunque no lo crea, puedo darme cuenta cuando usted no viene. A lo mejor no le marco, a lo mejor no le hablo, a lo mejor no le mando un mensaje. Y al estar orando dije, Padre bendito, próximo domingo comienza el mundial, Yo decía, Señor, que los horarios del mundial no coincidan con los horarios de la iglesia. Felipe iba por arriba de su comodidad o bienestar personal. En tiempos modernos Felipe diría, aunque esté el mundial y juegue México en la superfinal y lo que sea, voy a la iglesia porque tengo que servir. O proclamo el mensaje del evangelio. Y eso que gracias a Dios ni tú ni yo estamos expuestos a este tipo de persecución que ellos estaban experimentando. Y ante todas esas circunstancias Felipe se mantuvo. Pero no solo eso, también estuvo dispuesto a evangelizar en cualquier parte. Algo que me llama mucho la atención es que fue a Samaria, recordemos, y lo vemos desde Juan 4 cuando la samaritana platica con Jesús, y lo sabemos históricamente.
Judíos y samaritanos no se podían ver ni en pintura. Se odiaban a muerte, había un racismo, pero profundo. Y vemos a un Felipe que no es racista. Felipe pudo haber dicho, no, déjame en Judea. En Judea estoy dispuesto, Señor. Pero allá vemos a un Felipe que no hacía distinción de personas. Y sabes que, mi hermano, es triste ver que aquí mismo entre nuestros convivios, en nuestra interacción en los pasillos, hacemos distinción unos de otros. A lo mejor no por la raza, puede que sí. A lo mejor por la situación o el nivel económico o cultural, no sé, y hacemos distinción. Felipe no era así, y tú y yo no tenemos que ser así. Tenemos que estar sirviéndonos unos a otros sin importar nuestra raza y nuestra apariencia. Y como resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Felipe, fue que recibió el poder para realizar esos milagros, al grado de hasta impresionar al famoso mago que hacía muchas señales también, pero no en nombre de Jesús. ¿Se acuerda de ese pasaje de Marcos 16, 17? Y estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, ¿se acuerda? Ahí está en la pantalla, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán, lógicamente, también sus manos. ¿Y qué sucederá? Sanarán. Yo me pregunto, Felipe pudo haberse quedado en Jerusalén escondido. Es más, Felipe pudo haber dicho, pues yo soy diácono. Yo voy a seguir aquí en la mesa, mejor no hablo de Cristo, nada más le voy los tamales a la viuda. Todo lo que voy a hacer, le sirvo el agüita de pepino. ¿Me doy a entender? Yo quiero que vea lo que hay en Felipe y que deberíamos tú y yo buscar. Pero al mismo tiempo, mi hermano, no tienen que ser grandes señales y milagros y maravillas. No tiene que ser que hoy voy a orar y van a caerse del Espíritu o van a sanar. ¿Ha visto todos esos escándalos? Personas que así como y todos se caen. Y todo el mundo está viendo al predicador en lugar de pensar en Jesús. No tiene que ser. Yo sé, ¿qué mejor milagro? ¿Qué mejor milagro o mayor milagro que tu vecino que no conoce a Cristo vea cómo tú respondes o actúas bíblicamente cuando te has quedado sin trabajo? ¿No crees que ese es un milagro? Que wow, se quedó sin trabajo y míralo, sigue yendo a la iglesia, sigue sonriente, sigue hablando de Dios. Oye, le declararon cáncer a su esposa y sigue creyendo. Y lo que es peor, ¿viste lo que hizo Dios en la vida de su esposa? Órale, eso es un milagro. Eso es el milagro, ¿sí? Que no podemos, los inconversos pueden ver que es un milagro y a veces tú y yo no lo vemos. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Dice, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego, ¿se fija? Nuestro testimonio es un milagro, que tú puedas enfrentar lo que te ha pegado, lo que te ha sucedido y sigas puesto firme, confiando en Dios. Es un milagro que te mantengas firme y eso lo puedes hacer en el poder del Espíritu Santo. Y a lo mejor no lo ves como milagro, pero tu vecino sí, tu amigo sí, tu compañero, a lo mejor tu esposo, tu esposa pueden ver con toda claridad. Pero eso no es todo en la vida de Felipe. Hay otras circunstancias en las que podemos ver que sucedieron y él reaccionó, que le permitieron a Felipe moverse de diácono a evangelista. Ahora, debo aclarar que no estoy minimizando el acto de ser diácono o servir. Todos. ¿Sabe usted que ministro también significa servidor? ¿Sí sabe usted? Yo soy el ministro, o sea, el servidor, o sea, pero es el ministro. Sí. Mira, mi hermano, soy el esclavo, soy el servidor.
¿Cuál es el problema? Tenemos que dejar de quitar eso. Usamos palabras traducidas equivocadamente, ¿no? Diácono, siervo. Ministro, siervo. Vamos a hacer la ministración, servir. O sea, mis hermanos están ahí atrás, el servidores están ministrando, ¿sabes qué están haciendo? Están sirviendo, eso es ministrar. Pero usamos así como, y nos vamos con la finta. Felipe no se fue con la finta así. Me llama la atención otro aspecto del carácter de Felipe. Porque si seguimos en el capítulo 8 de Hechos, vemos que después de todo lo que Felipe hizo, Felipe está predicando el mensaje del evangelio, milagros, señales, está liberando, está sanando enfermos, wow, está todos gozosos, y tú dices, wow, hay que poner en el periódico, gran evangelista Felipe, el diácono que ya no es diácono, haciendo todos, fotos por todas partes. Un aplauso, un reconocimiento, las llaves de la ciudad a Felipe. Pero nos dice el versículo 14, ¿sí? Antes del 14, perdón, que llegan Pedro y Juan, o sea, de los 12, llegan a la ciudad así como, a ver Felipe, ¿qué estás haciendo? Digo, no dice eso, pero empiezan a ejercer su ministerio los 12 y hacen algo que podrías decir, ¿y por qué no lo hizo Felipe? Porque entonces oran imponiendo manos sobre el pueblo y el pueblo recibe el Espíritu Santo. ¿Felipe pudo haberlo hecho? Sí. ¿Sabe qué? Como que da la impresión así como que le robaron el crédito a Felipe de todo lo que había hecho, ¿verdad? Porque ahora, ¿quiénes son los famosos? Pedro, aquí está Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Wow, así, Felipe, no, hoy me saludó. ¿Sabes qué? Llegué y me tomé una foto con él y me firmó la foto y me firmó su libro, no sé, me doy a entender, somos así. Y Felipe pudo haberse quedado rezagado, dice versículo 14, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, en pocas palabras, cuando se enteraron que Felipe hizo lo que hizo, enviaron allá a Pedro y a Juan. Así como, ¿sabes qué? Váyanse para allá. Y luego Pedro y Juan impusieron las manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo. Felipe pudo haberse sentido mal. Felipe pudo haber dicho, ay, mira nada más. Qué bárbaros, ahora sí, después de todo lo que yo hice, ustedes nomás llegan a la foto. No está así Felipe. Y a veces así tendemos a ser. Ay, sí, o sea, yo estaba en el estacionamiento ayudando a la gente a estacionarse y luego al hermano, a él lo pusieron en la sombrita. Y yo los estacioné todos y el pastor le dio las gracias al otro hermano, no a mí. Eso sucede en otras iglesias, insisto, ¿verdad? Aquí no pasa. Pero yo quiero que vea el carácter de Felipe. Podemos ser así tú y yo. Somos siervos, somos diáconos. Y déjame irte anticipando algo, todos somos llamados también a ser evangelistas. La gran comisión nos incluye a todos. Así es de que no estamos hablando de nada. Lo que pasa es que a veces los puestos, ¿verdad? Como que el evangelista, el apóstol, el profeta. Y el versículo 25, después de todo esto, 8:25, dice que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué están haciendo ahora Felipe con Pedro y Juan? Regresan a Jerusalén, por el amor de Dios, y ahí está la crema innata de la persecución. ¿A qué vas a Jerusalén? ¡Qué miedo! La persecución en Jerusalén estaba a la orden del día, pero Felipe estaba siendo obediente y fiel, está siguiendo las instrucciones de su liderazgo. Porque pudo haber dicho, no, ¿saben qué? Yo aquí me quedo para afianzar la obra, asegurarme que lo que se hizo funcione. No, van de regreso. Y así tenemos que ser tú y yo, dispuestos a obedecer y estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. Pero eso no es todo en la vida de Felipe. Podríamos decir, aún hay más. Aún hay más. Versículo 26, 8:26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza,
el cual es desierto. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, yo digo de mí, yo sé que tú no eres así, yo nada más soy así. Cuando siento una dirección de Dios le digo, espera, pero, ¿y luego? Ok, ya quieres que vaya, ¿y luego? ¿Y luego? ¿Y el siguiente paso? Yo quiero todo el plan de vuelo, ¿sí? Aquí está Jacobo, ¿no? Ahí está, allá, todo un plan de vuelo, no puedes salir, ¿verdad? ¿O sí? No puedes despegar si no hay un plan de vuelo, tienes que saber con exactitud toda tu ruta. O sea, y así queremos nosotros. Bueno, Dios, espérame, y luego, porque el ángel del Señor, ¿sabes qué le dice? Levántate, ve hacia el sur, por eso, pero al sur, sureste, a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Tú ve hacia el sur, vas a agarrar el camino que desciende. No le dice en el kilómetro 3.5, no. Vas a irte hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y es más, para que no te extrañes, es desierto. Yo quiero que te visualices, ¿no? Así, a ver, espérame. Es como si ahorita te dijera, ¿sabes qué? El Espíritu Santo quiere que te levantes y agarres la carretera a Rosarito, ¿sí? En la parte más seca, pero vete yendo para allá. ¿Y qué dirías? Bueno, y luego, tú vete para allá. No, pero y luego, no vemos a Felipe, no lo vemos, no sé, a Felipe esperando todas las instrucciones completas de Dios para obedecer. Dios le dice, ve, y mira lo que dice el versículo 27. Él se levantó y fue. Y la siguiente palabra es una palabra clave. Y dice, y sucedió. ¿Y sucedió qué? Qué casualidad. Ya que voy obedeciendo, ya que di el primer paso, aunque no sé cuál sigue. Qué casualidad, fíjate que de repente un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, esto es un alto funcionario de gobierno, y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe no sabía, Felipe no lo conocía, pero el Espíritu Santo sí. Tú vete caminando por ahí, hombre, y luego vete caminando. Por eso, pero luego ve caminando. Y lo hace, y se encuentra. Dice versículo 28, mire nada más, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ya, yo digo, sabes que esto ya es demasiada casualidad. ¡Qué increíble! Solo porque Felipe estuvo dispuesto a empezar a caminar. Agarró la autopista para Rosarito. Y sucedió que mientras iba se encuentra con un alto funcionario. Y ese alto funcionario va leyendo la Biblia. Yo no sé tú, pero a mí esto me parece increíble de cómo trabaja Dios con nuestras vidas. Pero aprendo de Felipe que no está esperando todo el plan de vuelo. Versículo 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, porque también es eso, me encuentro con el funcionario y bueno, y luego, y el Espíritu le dice, ¿sabes qué? Acércate y júntate a ese carro. Mi hermano, si Felipe no hubiera ido, no se hubiera encontrado con el carro. Pero se fija, una instrucción tras otra. Felipe va dando los pasos en obediencia y Dios va dando más indicaciones. Acércate, júntate a este carro. Versículo 30, acudiendo Felipe, ¿sí? ¿Por qué habrá dicho el Espíritu Santo acércate? Dice, le oyó, cuando se acercó, le oyó que leía el profeta Isaías. O sea, nosotros ya sabemos que estaba leyendo Isaías, pero Felipe no sabía. Felipe nada más ve una limusina negra, con guaruras. Es un alto funcionario y no sabe qué está pasando, pero a la hora que se acerca, oye que están, ese pasaje lo he oído, es Isaías. Conocedor de la palabra, sabe ubicarse. Acudiendo, oyó entonces que leía el profeta Isaías y le lanza una pregunta. Yo no sé, pero esto es intimidante. ¿Entiendes lo que lees? Imagínate, ¿no? Que voy a poner que Dios te dijera, ¿sabes qué? Súbete al avión, y te subes al avión y resulta que te toca a un lado de ti en el asiento del avión, te toca al gobernador. Y resulta que el gobernador está leyendo Isaías. Ojalá. Sí, que está leyendo Isaías. Y que tú le dijeras, ¿entiendes lo que lees, Gober? Kiko, ¿entiendes?
Ay, nanita, casi como que es el gobernador. Oh, está leyendo Isaías. Voy a dar buen testimonio. No, oiga, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Imagínate. Y rogó a Felipe que se subiese a la limusina y se sentara con él. Ahora yo quiero que se imagine, en nuestros tiempos es una limusina, aire acondicionado, asientos cómodos, a lo mejor una agüita con hielo bien fresquecito, así oscurito, cómodo, y ahí van platicando, vente, súbete, claro que sí, el desierto, aire acondicionado. Se nos descompuso el aire acondicionado en el carro y Dios santo, Dios no sé, yo necesito refrigerador. Imagínate, esta es una carreta. Me imagino que el asiento era de madera, es que siéntate ahí. Déjame explicarte lo que dice, ¿no? Y el calorón sudando a lo mejor, incómodo, nervioso porque es un funcionario. No vayas a decir algo que no debieras decir y a lo mejor echas a perder todo. Pero Felipe no tenía problema de compartir el evangelio con la gente, ni con los samaritanos, ni tampoco con los etíopes, ni tampoco tenía problemas con la incomodidad, ni con los nervios. ¿Te imaginas? Mi hermano, yo no sé tú, pero cada vez que yo tengo que hablarle de Cristo a una persona, yo me pongo muy nervioso. Y eso que lo hago relativamente seguido. Yo me pongo muy nervioso. No digo que me sudan las manos, porque gracias a Dios no me sudan las manos, pero yo sí me pongo muy nervioso. Digo, ¿y ahora qué le voy a decir? Señor, ¿qué digo? ¿Cómo le digo? ¿En qué momento? ¿Qué hago? Y como que hasta te pones tenso, ¿verdad? Que cambia tu personalidad. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasó nada. O sea, qué nervios, ¿verdad? El Espíritu nos va a mover a hacerlo, aunque sean situaciones incómodas, nerviosos, con miedo. Pero tú y yo, al igual que Felipe, podemos ser obedientes. Podemos ser obedientes. Yo me imagino que en cuanto vio lo que el eunuco estaba haciendo, comprendió el motivo por el cual Dios le envió. Ha dicho, ahora tiene sentido, ya te entendí. ¿Te ha pasado? Dices, ay Señor, ya, ahora caigo, ya entendí lo que estabas haciendo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces. Y Felipe lanza una pregunta muy atrevida. ¿Entiendes lo que lees? Lo que ahorita le decía. Y de alguna manera tú y yo tenemos que ser así, directos. ¿Entiendes? ¿Sabes qué he aprendido una cosa? Vivimos, que esto no es nuevo, pero vivimos en los tiempos de los selfies. ¿Se ha fijado que todo mundo, o sea, podrá haber algo maravilloso, pero lo importante es mi foto, ¿sí? Yo tengo que salir en la foto. O sea, igual sucede con las conversaciones. ¿Sabes qué? Hasta lo que he aprendido el día de hoy, a todo mundo le gusta hablar de sí mismo. Y una manera de iniciar una conversación, así como él dijo, ¿entiendes? Yo puedo preguntar, oye, ¿a qué te dedicas? Órale, de veras, y de veras estoy siendo sincero, me gusta escuchar a la gente. Y la gente quiere ser escuchada. Pero justo en el momento en el que debes aventar, entonces metes la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que penetre hasta lo más profundo y los huesos y los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 32 dice que el pasaje de la Escritura que leía era Isaías 53, ¿no? ¿Cómo fue? Y entonces dice versículo 34 que el eunuco le dijo, te ruego que me digas de quién está hablando, a quién se refiere el profeta. Yo creo que Felipe ha dicho, esto es justo lo que quería que me preguntaras. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es como lo que vimos hace algunos domingos con Eddie Woolsey, que nos predicaba sobre el capítulo de Lucas 24, de aquellos discípulos en camino a Emaús. Jesús les declaró en todas las escrituras lo que las escrituras decían de Jesús. Y es lo que está haciendo Felipe. Está tomando las escrituras y haciéndole ver y apuntando hacia Jesucristo. Versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿De veras crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entiende e interpreta mi silencio. Y respondiendo dijo, creo, ¿no? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Pero el llamado en la trayectoria ministerial de Felipe no ha terminado. Versículo 39, cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Te puedes imaginar? Arrebató. O sea, de repente ya no está. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Fue arrebatado, desapareció, se lo llevó el Espíritu Santo y no se lo llevó al cielo, ¿verdad? Y el eunuco, mire, no le dio más. En muchas ocasiones, mi hermano, no tendremos una segunda oportunidad para compartirle a esa persona del mensaje del Evangelio. El eunuco no volvió nunca más ver a Felipe, pero siguió gozoso su camino, porque su vida había sido transformada por Jesucristo, y esa es nuestra misión. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis hermanos, Felipe se movía cuando el Espíritu Santo lo impulsaba a moverse. Y eso debemos hacer tú y yo, movernos para hablarle a los demás. Tenemos que estar atentos en todo lo que hagamos. Mire, mi hermano, dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que estamos en enemistad. En nuestras condiciones naturales estamos en enemistad con Dios. Necesitamos ser reconciliados. Reconciliado no se refiere a que de repente te olvidaste de Dios. No, está hablando de que en tu condición sin Cristo tú estás constituido enemigo de Dios. Y la única forma de reconciliarte, de volver en amistad con Dios, es a través de Jesucristo. Y aquí dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Y yo te digo el día de hoy, estás aquí sin Cristo, yo te ruego, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. No te des el lujo de salir de aquí sin arreglar tus cuentas con Jesús, sin arreglar tus cuentas con Dios. Reconcíliate con Dios. Ven a Jesús y dile, Jesús, yo quiero creer en ti, yo creo en ti, ven a mi vida, toma control, quiero servirte, quiero ser usado por ti. Dile, quiero ser un diácono, quiero ser un evangelista, quiero ser un hijo tuyo, quiero ser un servidor. Y si nunca lo has hecho antes, si no has entregado tu vida a Cristo, esta es tu oportunidad. Antes de concluir, esta es tu oportunidad. Y te ruego, como dice Pablo, reconcíliate con Dios. Si lo quieres hacer, te invito a que levantes tu mano. Solo quiero orar por ti, quiero orar contigo. Dios te bendiga. Este es tu tiempo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Este es tu tiempo, este es el momento en el que podemos. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Ven a Jesús. Él está con sus brazos abiertos. Él dice, venid a mí todos los que estén cansados, agotados, y yo les voy a hacer descansar. Reconcíliate con Dios. Venga aquí enfrente. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh, mi Dios, bendito seas. Venga, no se preocupe. Estamos en casa, en confianza. Le voy a invitar a que repita conmigo. Vamos a platicar con Dios. Tome mis palabras, apropiéselas usted y lánceselas a Dios. Y dígale, mi Dios, reconozco todo mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Ya no quiero vivir así. Quiero ser reconciliado contigo. Y es por eso que yo te recibo, Jesús, en mi vida, como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, por el perdón de mis pecados, por la vida eterna que ahora me has dado. Y permite que tu Espíritu Santo me guíe para caminar de tu mano el resto de mis días. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les van a dar una Biblia si quieren pasar con mi hermano José. Les van a dar un Nuevo Testamento. Ahí en Romanos 5, versículo 10 nos dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es nuestra condición. Los que ya hemos sido reconciliados somos salvos por su vida. Mis hermanos, no hay plan B. No hay plan B para servir. No hay plan B para llevar el evangelio a otras partes. Dios ha determinado que seamos tú y yo. No busquemos grandes llamados, grandes ministerios. Felipe tuvo un inicio humilde y conforme fue dando los pasos,
en humildad, en obediencia, Dios fue dirigiendo su vida, su llamado, su ministerio. No siempre empezaremos con grandes tareas. Hubo una temporada en nuestra iglesia, y con esto voy terminando, en donde tuvimos que entrar a rescatar una iglesia en Ensenada. Y rescatar me refiero porque el pastor dejó de ejercer como pastor y la iglesia quedó despastorada. Y el pastor, nuestro pastor Abel, entonces buscando entrar al rescate de esta iglesia en Ensenada, empezó a comisionarnos, dándonos roles de predicación para ir a ministrar a ese pueblo en Ensenada, en lo que buscábamos a quién entregar esa congregación y cómo. Y todo sonaba muy bien. En aquel entonces yo empezaba en el llamado de tiempo completo aquí en nuestra iglesia, dejando ya mi trabajo secular. Y recuerdo que llegaban los días en los que alguno de los pastores tenía que predicar y recibía una llamada: oye, Enrique, no voy a poder ir el domingo a Ensenada, ¿puedes ir tú? Y todos veían Ensenada como algo mínimo, sin importancia. Y sentían que la persona más indicada era el más nuevo en el staff. Y me tocaba, no solo en mi rol, sino estar cubriendo a muchos de ellos a ir a predicar. Y yo lo hacía con gusto. Y yo lo hacía con gozo. Para mí lo veía como un privilegio, una oportunidad más. Y se cumplió el propósito de lo que Dios tenía para aquella iglesia hasta que finalmente la entregamos a un pastor de Ensenada. Y ahí ha seguido la iglesia, gracias a Dios. Y yo recuerdo que uno de los pastores me decía: pero es que ¿cómo quieres ir a Ensenada? Y le dije: no se trata de que yo quiera ir a Ensenada, se trata de que tengo que ir a Ensenada. Y cuando empecé todo esto, recuerdo, inclusive yo he comentado con ustedes, mi primera oficina dentro de nuestras oficinas pastorales era la oficina más pequeña, no solo de nuestras instalaciones, sino yo creo que la más pequeña. Yo creo que mi closet en mi casa era más grande que mi oficina. Estoy exagerando, no tengo un closet tan grande. El día de hoy, ese espacio que me fue asignado como mi espacio de trabajo por primera vez cuando recién entré al staff completo, ese es donde tenemos la copiadora. Esa era mi oficina. No cabía un escritorio. Tenía que ser una mesa y una silla. Y si entrabas, tenías que quedarte parado porque no había más espacio, muy reducido el espacio. Y recuerdo con toda claridad que uno de aquellos pastores que ya no están con nosotros entró, se cerró la puerta y se recargó en la puerta y me dijo: déjame decirte algo, Enrique, tú no eres pastor y nunca serás pastor. No necesito ser pastor y no necesité por años ser pastor. No necesito un título de pastor. Y cuando ustedes, la iglesia, mi iglesia, el pueblo, las ovejas, empezaban a verme y me decían pastor cuando yo no tenía un nombramiento, entonces pude ver el mover del Espíritu Santo, moviéndome de diácono, de servir, de servidor, de evangelista, lo que tú quieras. Y ahora tengo el privilegio de estar al frente de esta hermosa iglesia. Igual que Felipe. Enrique, el servidor. Enrique, el pastor. Pero no tenía que haber sido nombrado pastor. Yo a muchos de ustedes los pastoreé sin título de pastor. Mi hermano, no necesitas título, no necesitas nombramiento. Sirvamos ya, sirvamos. Hay tantas áreas en donde está el hueco, está el espacio. Hay tanta necesidad que no está siendo suplida, mi hermano. No podemos nada más mi esposa y yo. Y no lo vas a hacer por mí. Pero la gente necesita ser ministrada, ser servida, ser atendida. Necesitamos, mi hermano, tantas cosas que están sucediendo en la iglesia, lo hemos dicho muchas veces, ni cuenta te das. Ahí están en la cabina de audio, y a lo mejor ni los conoces quién está ahí. En la cabina de video menos. Maestros de escuela dominical con los niños, a lo mejor ni niños tienes, pero te puedes imaginar si no hubiera maestros que atendieran a esas criaturitas. Seguridad, ahí andan, cuidando la seguridad de las instalaciones, estacionamientos. Podemos empezar a servir a las mesas. Y te diría: ¿qué estás esperando, mi hermano? Ya no esperes más. Y lo que Dios tenga para ti hacia el futuro, no sé. Pero como cristiano, eres llamado a servir. Eres llamado a ser diácono. Eres llamado a evangelizar. Eres llamado a ser evangelista. ¿Qué estás esperando? No esperemos más. No esperemos más. Demos el paso
de compromiso, como Felipe lo hizo, con toda libertad, para que podamos ministrarnos unos a otros en esta hermosa familia San Pablo en la que Dios nos ha puesto. ¿Está conmigo? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos animas, nos impulsas. Gracias, Padre, porque nos muestras que no tenemos que conocer todo el plan de vuelo. Solo tenemos que conocer el primer paso que tú quieres que demos. Y aquí estamos para darlo, Padre. Que tu Espíritu Santo traiga revelación sobre mis hermanos. Que el Espíritu Santo les mueva como movió a Felipe, para que puedan detectar un área donde sientan el llamado tuyo para servir dentro de este cuerpo hermoso que es el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.